Voy a invitar a que se ponga un momentito de pie, por favor, para reverenciar, si su salud se lo permite, para reverenciar al Dios de la palabra, los evangelios. Lucas capítulo 2. Verso del 1 al 7. Dígame amén cuando lo tenga, por favor. Okay. Por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, a la ciudad de David que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz. Y allí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. No había lugar para ellos en el albergue. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra y te damos gracias por la bendición y el honor, Señor, de poderla compartir. Es un privilegio, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos y hermanas que la van a escuchar ahora, Señor. Y también oro, Padre, para que tú bendiga a los que la van a escuchar después, Señor, en las redes, en líneas. Señor, bendice sus vidas. Pon en cada uno de nosotros un corazón hacedor de ella, no oidor olvidadizo, Señor. Y que sea tu palabra, Señor, la que en este día nos hable, nos redarguya, nos exhorte, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bendito Dios sea por su palabra. Puede sentarse, mi querido hermano y hermana. Quiero que tratemos de entender un poquitico. Ya estamos terminando el año con el favor de Dios. Y si usted y yo somos honestos, en un año pasan muchas cosas. Pasan cosas que nos gustan, que no nos gustan. Pasan cosas que entendemos, que no entendemos. Pero más allá del año, más allá del sistema, del lugar, vamos a pensar en nuestras vidas. Pasan cosas que esperamos, que no esperamos, cosas que deseamos, que no deseamos. La pregunta es cómo nosotros podemos entender los tiempos en que estamos viviendo. Acabamos de ver cómo fue el llamado de María, cómo Dios le anunció. Si vemos unos capítulos anteriores o unos versos anteriores, vemos cómo Dios también llama a Zacarías, cuando era el último, la línea sacerdotal, llama a Zacarías y le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Y todas estas cosas eran inesperadas. Si usted se fija, la vida de la mamá de Juan el Bautista ya eran avanzados en edad, ya no esperaban tener hijos y un día estaba Zacarías ministrando en el santuario y nos dice la Biblia que se le aparece ahí, tiene una visión y le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. María tenía otros planes, ya estaba comprometida para casarse con José su esposo y viene el ángel del Señor y también le da un anuncio a punto de casarse. Ahora, si usted cree que es complicado hoy en día salir embarazado sin casarse, bueno, no es tan complicado. No es tan complicado, pero si usted cree que es complicado para hoy en día una esposa que está comprometida, una muchacha, ya dieron el anillo, ya pasó el romance, ya dijo que sí, y antes de casarse, antes de conocerse, antes de ir a la luna de miel, le dice, estoy embarazada. Si usted cree que eso puede ser complicado en estos tiempos, imagínese los tiempos todavía aún mucho más tradicionales en que la palabra está narrándolo. Todo iba a ser un escándalo, era algo tremendo, tanto que José tomó el tiempo para hacer un plan para abandonar a María sin difamarla, para irse, para escaparse. Ahora, nosotros como evangélicos, muchas veces, con tal de no caer en la idolatría, tanto a María o a otras personas, nosotros evitamos, pero lo cierto es, evitamos hablar o enseñar mucho acerca de ello, pero lo cierto es que hubo una razón por la que Dios escogió a María José, como una razón por la que Dios escogió a Zacarías y a Elizabeth. Hay una razón por la que Dios escoge a una persona. Hay una razón por la que Dios te escoge a ti.
¿Sí o no? Hay una razón. Y este pasaje nos va a dar a entender cómo yo puedo entender. Para colmo, José había recibido al ángel, ya el ángel le había dicho, ve con María. Y para colmo, al que estaba gobernando se le ocurre, vamos a hacer un censo. Quiero que hagamos un censo, y este censo representaba viajar. Imagínense viajar con una mujer encinta. No había carro, no había Escalade, no había ningún tipo de comodidad. El viaje era literalmente caminando, era a pie. Había que caminar por el desierto, había que enfangarse, había que empolvarse todos los pies, caminar para ir a un censo. ¿Cómo nosotros, en medio de tantos inconvenientes, podemos entender lo que Dios está haciendo? Porque muchas veces nosotros, cuando en nuestra vida se presenta un inconveniente tras otro inconveniente, tras otro inconveniente, lo primero que nos viene a la mente es, Dios no está en este plan. Este plan fue idea de mi mujer, este plan fue idea mío, este plan fue idea del pastor, este plan fue idea de alguien, pero si tantos contratiempos se están presentando, seguramente Dios no está aquí. Muchas veces pensamos así. Pero ¿qué nos enseña esta historia? Esta historia nos da varias lecciones. Lo primero que yo quiero que ustedes lo primero que quiero que resaltemos, que si usted y yo conocemos de Dios, siempre pongamos a Dios primero. Siempre pongamos a Dios primero. Ahora, no estoy hablando de poner a Dios primero en nuestra vida religiosa. No estoy hablando de poner a Dios primero cuando necesitamos pedirle algo. No estoy hablando de poner a Dios primero cuando no interfiera con nuestros planes. Tanto María como José ya tenían sus planes y apareció Dios y le cambió todos sus planes. Y ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos que poner los planes de Dios primero que los nuestros. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste en pausa tus planes y dijiste, ahora aunque tengo este plan, aunque deseo hacer esto, ahora no es el momento de hacerlo porque ahora Dios me pidió que hiciera otra cosa? Generalmente eso nos cuesta trabajo. No nos gusta cambiar nuestros planes por Dios. No nos gusta cambiar nuestros planes para hacer lo que Dios nos está diciendo. No, Dios se tiene que esperar y yo tengo que hacer esto ahora porque esto fue lo que yo planifiqué, esto fue lo que yo hice. Nos cuesta. Nos cuesta. Siempre queremos hacer nuestros planes, nuestra voluntad y que Dios se adapte a nosotros. Y que Dios me siga a mí. Yo no tengo que seguirlo a Él. María y José siguieron a Dios. Dios no lo siguió a ellos. La pregunta brutalmente honesta que tengo para ti en esta tarde, mi querido hermano y hermana, no es si tú eres capaz, no es si somos capaces de entender todo lo que ha pasado este año que está terminando. La pregunta que yo quiero que seamos brutalmente honestos cada uno con nosotros. En este año, ¿cuántas veces he detenido mis planes para hacer lo que Dios me ha pedido que haga? ¿Cuántas veces he cambiado para hacer lo que Dios me ha pedido que haga? Es sorprendente para mí cómo muchas veces, y esto es porque nos falta mucha conexión con Dios. Dice la palabra del Señor que María le dijo, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? María hizo las preguntas normales, ¿cómo no he conocido varón, no he conocido hombre? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo es posible que esto pase? Y el Señor le explicó y María le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase con ella conforme a tu voluntad. José estaba sentado, quiero imaginarme yo sentado en la punta de la cama, del catre o de una piedra, no lo sabemos. Porque la Biblia no nos dice. Lo cierto es que José se le había ido el sueño y cuando se le había ido el sueño estaba planificando cómo voy a dejar a esta mujer. Y dice la Biblia que allí el Señor se le apareció, le dijo no tengas temor, esto es un plan mío, y José hizo como Dios se lo ordenó. La única manera que usted y yo podemos obedecer el propósito y la voluntad de Dios es cuando aprendemos a poner a Dios primero por encima de nuestros planes, por encima
encima de nuestras emociones, por encima de nuestros sentimientos y decir, este no es el tiempo de llorar, este no es el tiempo de lamentarme, este no es el tiempo de quejarme, este es el tiempo de seguir a Dios. Este es el momento en que yo necesito aprender a seguir a Dios. Me gusta mucho esta nota que tomé. Debemos poner nuestra fe por encima. Escuche bien. Debemos aprender a poner nuestra fe por encima de nuestros sentimientos. No se esperaba esa. Usted se esperaba. Ahora debemos poner nuestra fe por encima de nuestros miedos, por encima de nuestros obstáculos. Debemos poner nuestra fe por encima de nuestra incredulidad. No. Debemos aprender a poner nuestra fe por encima de nuestros sentimientos. ¿Por qué eso es importante? Hay una nota importante, interesante. El sentimiento siempre busca algo en sí mismo, pero la fe se mantiene ocupada con lo que Jesús es. No olviden que la fe, de lo que tanta habla la palabra de Dios, no solo está en oposición a las obras, sino también en oposición al sentimiento. ¿Alguna vez usted ha hecho algo y lo hace por convicción más que por emoción? ¿Cuántos aquí les gusta levantarse todos los días temprano e ir para su trabajo? Usted ama eso. Los mentirosos no heredan. Ahora, quiere decir eso que si usted, aunque no le guste, usted llega a su trabajo, da lo mejor de usted, el fin de semana le llega su chequecito, ¿quiere decir esto que usted es un mal trabajador, que usted es un hipócrita? Usted simplemente sabe que tiene que trabajar por convicción, porque si no trabaja, no come. Así de sencillo. ¿Sí o no? ¿Por qué lo sobreanalizamos? ¿Por qué lo pensamos tanto? De hecho, la Biblia dice, Pablo, no Roldán, no se enoje conmigo. Pablo le dice a Timoteo, mira, los hombres que provean, tienen que proveer para su casa. El que no es capaz de proveer y sostener su casa ha negado la fe y es peor que un impío. Eso está en la Biblia, eso no lo inventé yo. Y Pablo dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Así que antes de sentarse en la mesa a comer, primero dele gracias a Dios y piense cuánto de lo que va a comer usted se lo ganó. No pensamos en eso. Usted simplemente se levanta, va y trabaja porque eso es lo que la vida exige. Usted sabe que tiene que mantener una familia, usted sabe que tiene que proveer y punto y aparte. Usted no analiza todos los días cuando se levanta, otro día más, otro trabajo más. Ay, este sueño americano, ay, este sueño cubano, ay, este sueño mexicano. No. Hay que trabajar y punto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hábleme. Cuando Dios dice algo en nuestra vida, ¿por qué queremos entrar en análisis con Dios y en argumento con Dios cuando Dios lo tiene todo planificado para nuestro bien, para nuestra bendición? ¿En qué momento nosotros nos creímos o nos tomamos el derecho de negociar con Dios y decirle, Señor, tú me estás pidiendo esto, pero el plan que yo tengo me parece que es mejor? Yo creo que es mejor porque así todo el mundo va a quedar contento. ¿En qué parte de la historia creímos que podíamos negociar con Dios su voluntad y su propósito para nuestras vidas? Por eso hay tantos creyentes frustrados, desanimados y estresados, porque no están haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer.
Y no lo están haciendo no porque no tengan fe, no porque no crean, simplemente no lo hacen porque no hemos aprendido a poner a Dios por encima de nuestros sentimientos. Yo no sirvo al Señor, yo no predico, yo no hago una visita, yo no hago una llamada porque lo sienta, porque muchas veces las personas te hacen la vida un poco más difícil. Eso es así de sencillo. Y uno no puede obedecer a Dios cuando lo siente. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. ¿Saben cuándo? Cuando Él nos diga. Todo era un plan. Todo estaba calculado. Jesús tenía que nacer allí. Ahora, otra cosa que María y José entendieron, otra cosa que usted y yo debemos entender, que la vida de servir a Dios no se libra de inconvenientes. Servir a Dios está lleno de inconvenientes. Servir a Dios está lleno de altos y bajas. Servir a Dios está lleno de obstáculos. Eso es vida. Nuestra vida está llena, siempre va a estar llena de inconvenientes. Y va a estar llena de inconvenientes porque el llamado de Dios siempre es algo personal. Fíjense, desde que Dios le estaba hablando a José, le estaba dando sueños, le estaba diciendo lo que iba a hacer. Y José contándole a sus hermanos ingenuamente todos los sueños que tenían, eso despertó en los hermanos una envidia, un celo en contra de José. Y los que han leído la Biblia ya saben cómo termina esa historia. Pero el detalle es que el llamado de Dios siempre es personal. Hermano, no se esfuerce mucho y no pretenda que todo el mundo alrededor suyo entienda el propósito que Dios tiene para su vida. Dios estaba llamando a María y a José. Dios estaba llamando a María y a José. Tenían que cumplir con un proceso, tenían que seguir con todo el proceso, ir al censo y a todo eso, y tenían que pasarlo solo. No nos desanimemos cuando somos los únicos que entendemos lo que Dios nos está llamando a hacer. No se desanime si su marido no entiende lo que Dios le está llamando a hacer. No se desanime si su mujer no entiende lo que Dios le está llamando a hacer. No se desanime si sus hijos o sus padres no entienden lo que Dios le está llamando a hacer. El llamado no es para ellos, el llamado es personal para ti. Y cuando Dios los quiere involucrar a ellos, los va a involucrar. María y José, los dos tuvieron experiencias diferentes. Cuando el ángel estaba hablando con María, no estaba José. Cuando el ángel estaba hablando con José, no estaba María. Si tu marido no está entendiendo, si tu mujer no está entendiendo, tú puedes orar para que la misma revelación que tú recibiste, ellos la reciban. Pero a la fuerza ni los zapatos entran. Por eso a veces peleamos tanto, por eso argumentamos tanto. Ay, es que tú no ves, ay, es que tú no entiendes. Te lo trato de explicar. No lo va a entender. Porque lo que recibimos por revelación viene directo de Dios. Y hasta que él o ella o ellos no reciban esa experiencia, no lo van a entender. Hermano, el llamado, el servicio a Dios no está libre de inconvenientes. Por eso la palabra, me gusta mucho la promesa de Isaías. Dios le dijo a su pueblo, así dice el Señor, quien te creó, quien te formó. No temas, Jacob, porque yo te redimí. Yo te puse nombre, Israel, y tú me perteneces. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso es una promesa
pero muchas veces la leemos rápido y no entendemos lo que está diciendo. Dios no le está diciendo al pueblo que no va a pasar por las aguas. Dios no le está diciendo al pueblo que no va a pasar por los ríos. Dios no le está diciendo al pueblo que no va a pasar por el fuego. De hecho, el Señor no nos promete a nosotros una vida sin problemas y sin desafíos. El Señor nunca promete que vamos a estar en una vida sin desafíos y sin guerras y sin oposición. De hecho, Jesús dice, ustedes van a tener aflicción. Lo que Dios sí promete siempre es su compañía. Por eso Pablo dice, si Dios es por nosotros, no hay nadie que nos pueda resistir, no hay nadie que esté en contra de nosotros, no hay nadie que nos pueda derrotar. Por eso Pablo entendía, estoy caído, pero no estoy destruido, no estoy derribado. No interprete los contratiempos como una derrota. No interprete los golpes como que ya está vencido. No. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a tener contratiempo, vamos a tener obstáculos, vamos a tener lucha, pero el Señor está con nosotros. Es interesante entender esto. Es muy importante entender este principio. Fíjense que hay otras palabras muy interesantes. Dice la palabra del Señor que ya cuando llegaron y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo en que diera luz. Y allí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en ese albergue. No había, mucha gente habían llegado para el censo, estaban llenos todas las posadas, todos los albergues. Para cuando María y José llegaron, no había un espacio para que Jesús naciera. Sereno, moreno. No había un espacio para que Jesús naciera. Quiero que piensen eso por un momento. Quiero que piense por un momento en nuestra vida. Estas fechas son las fechas, tanto en mi opinión, tanto esta fecha como Semana Santa, son fechas en que la iglesia debería aprovechar al máximo para hablar de Cristo. En esta recordamos su venida, su nacimiento. En la otra recordamos su sacrificio. Son las dos fechas perfectas para explicar por qué tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y tengo la impresión, por alguna razón, que no siempre lo aprovechamos al máximo. Llenamos nuestras vidas, nuestras agendas de tradiciones, fiestas, comida, regalos, noche buena, noche mala. Llenamos nuestras mesas de comida, nuestras casas de adornos. A veces hasta se nos olvida un nacimiento decente. Y dejamos en nuestro corazón espacio y nos estresamos. Ay, tenemos una lista. ¿Qué le voy a regalar a fulano? ¿Qué le voy a regalar a fulano? Yo le doy gracias a Dios de donde yo vengo. No celebramos nada y llevo 20 años acá ahorita y ¿saben qué? Soy honesto, no se me ha pegado nada. Nunca me estreso por regalos. Porque de donde yo vengo nunca nos regalaban nada. No es que sea malo, no me malinterprete. No es que sea malo, no es que esté en contra de eso. No. Pero Navidad es más que regalos. Navidad es más que comida.
Navidad es abrirle un espacio a Jesús en nuestra vida. Si ya la tiene, es la oportunidad de invitar a alguien que no conoce, un familiar que no conoce, alguien que no conoce, y decirle: ven, vamos a celebrar a Cristo. Miren, una de las cosas que discutimos hace unos años, hay una discusión si celebrar o no celebrar la Navidad. Ay, estamos hablando. Déjeme decirle algo de la historia de la Navidad, porque mucha gente todavía está confundido con eso. Había una fiesta pagana que se celebraba. Era una fiesta pagana donde la gente andaba hasta medio desnuda por la calle y todas esas cosas. Y la historia de la Navidad surge en esa fecha porque muchas de esas personas paganas que ahora le habían entregado su vida a Jesucristo, dijeron: ya nosotros no vamos a practicar este paganismo, ya no vamos a andar en esta inmoralidad y ya no vamos a andar en esta indecencia. Ahora conocimos a Cristo y ahora vamos a celebrar a Cristo. ¿Qué hay de malo con eso? ¿Qué hay de malo con eso? ¿Cuántas tonterías vemos en YouTube o en Facebook? Y no ponga esa cara, que usted lo tiene y yo también. Pero mientras que uno toman eso para poner chisme y para poner vulgaridades, otros los usamos para poner palabra de Dios. ¿Qué de malo hay en eso? Ahora va a decir: oh, el pastor Roldán, ay, está usando Facebook. Y Facebook lo usan para esto, lo usan para todo. El diablo es un imitador. Ahora, mi espacio está santificado. Y lo que esa gente, esos primeros cristianos hicieron fue santificar su vida para Cristo. Aunque antes era un pagano y celebraba otras cosas, ahora es tiempo de celebrar a Cristo. Y si nosotros tenemos problemas con eso, todavía usted no entiende lo que es el Evangelio. Porque ellos aprendieron, en vez de hacerle un espacio para su carnalidad, hicieron un espacio para Cristo. Ya no voy a crear este espacio en esta fecha para andar en carnalidades. Ahora voy a crear un espacio para adorar a Cristo. No hubo lugar para ellos en el mesón. La pregunta que yo quiero que usted y yo nos hagamos y reflexionemos en esta tarde, amado hermano, en este año que está por terminar. Ya sé que no es fin de año, en esta época que está por terminar. La pregunta que yo quiero que nos hagamos: ¿qué espacio, qué por ciento, qué espacio le estamos dejando a Cristo en nuestra vida? Todos los días. No en Navidad, no en Semana Santa, todos los días. La semana pasada terminé de leer la Biblia. No voy a decir cuántas veces la he leído, pero la terminé de leer otra vez. ¿Y saben qué hice? La empecé otra vez. ¿Por qué esperar a enero? ¿Por qué? Yo no sé usted, pero yo no me puedo tomar vacaciones espirituales. Yo estoy leyendo la Biblia antes de ser pastor. Usted terminó 40 horas de laboral, a veces 50 horas de trabajo semanal. ¿Cuánto tiempo le dedicó a la palabra esta semana? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a orar? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a reunirnos, a congregarnos, a adorar a Dios? A veces un culto nos cuesta venir, porque pensamos: no es importante. ¿Qué espacio le estamos dejando a Dios? Tenemos que entender los tiempos. Este pasaje yo lo he leído, usted lo conoce, lo hemos leído muchas veces, pero yo se lo voy a leer y quiero que usted abra no solamente sus oídos, sino su corazón. En Mateo 7, 21 al 22, Jesús dice algo muy importante, pero muy importante. Y siempre lo leemos tan rápido que nos quedamos con la idea de: no, esos son para los falsos profetas, para los falsos maestros. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. Ahora es muy fácil leer ese texto e irnos con la idea de que siempre, bueno, esos son los falsos, esos son los que no tienen buen testimonio. Pero fíjense que Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre. Hay muchos religiosos, hay muchos creyentes que saben invocar el nombre del Señor, saben orar, saben pedir por los enfermos, pero les cuesta mucho hacer la voluntad de Dios. Y la vida cristiana no se trata de conocer el nombre del Señor, no se trata de una vida religiosa. La vida cristiana se trata de vivir una vida alineada con el propósito y con la voluntad de Dios. Por eso debemos entender los tiempos y aún los inconvenientes que se nos presenten. Estamos entendiendo que estos tiempos que estamos viviendo son los que Dios nos ha permitido vivir. ¿Estamos entendiendo eso? ¿O nos estamos quejando? Estamos entendiendo que tenemos que poner a Dios por encima de mis sentimientos, y si Dios me dice que haga algo, lo que yo quiero hacer tiene que ponerse una pausa y yo tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga primero. ¿Estamos entendiendo eso? Hermano, Navidad se trata de entender que un día vino el mismo Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Él vino, es Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y yo quiero que usted piense en esta tarde, Dios está con nosotros. La pregunta es, ¿nosotros estamos con Él? Dios está con nosotros. Eso es una garantía. La pregunta es, ¿estoy yo con Dios? ¿Estoy yo siguiendo el propósito de Dios? ¿Está mi vida alineada con la voluntad soberana de Dios? ¿O simplemente estoy viviendo estresado, desanimado y angustiado porque solamente estoy pensando en mi vida? Usted nunca ha tenido una época en su vida que usted ha pensado en usted y usted dice, wow, como hay cosas que me gustarían cambiar. ¿Usted nunca le ha pasado eso? Nunca. Wow. Caballero, los mentirosos no heredan. No estoy diciendo que se ponga de pie ni nada. Pero hay tantas cosas en nuestra vida que a veces miramos y decimos, ¿cómo me gustaría cambiar esto? ¿Cómo me gustaría cambiar esto de mi vida? No estoy diciendo que le gustaría cambiar al marido, a la mujer, a los hijos. No estoy diciendo eso. Porque aunque usted los ame, hay actitudes que usted quisiera que fuese diferente. A todos nos ha tocado. Pero la vida cristiana no se trata de usted, no se trata de mí. Somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Y si usted y yo nos llamamos cristianos, debemos seguir su voluntad y su propósito.